Pues de si algo estamos seguros es que los demonios creen en Dios porque de hecho hay evidencia en la Biblia y ellos, en mi opinión, ellos están tan seguros de la existencia de Dios que ellos tiemblan cuando escuchan su nombre. Pero ellos tienen el conocimiento pero no tienen la fe, que dice la Biblia que es imposible agradar a Dios sin ella. Entonces ellos ya saben que están perdidos por eso mismo. Y en ese momento ellos intentan hacer pues que la gente también se pierda con ellos. Eso es lo que pienso. Buenas, pues en mi opinión yo pienso que los demonios piensan que nosotros no tenemos la capacidad, algunos no tenemos la capacidad para seguir a Dios y por eso nos tientan a hacer las cosas que no debemos hacer. Obviamente anteriormente en lo relativo hacia lo de la naturaleza o lo que anteriormente han dicho las escrituras, dicen que los demonios obviamente tienen la creencia hacia Dios, aunque ellos también tienen la creencia hacia ellos mismos, ya que por ellos mismos fue que llegaron acá en esta tierra y pues tienen el valor de su pecado. Bueno, yo pienso que los demonios saben de la existencia de Dios, creen, pero no tienen la fe suficiente como para servir. Entonces, pues sí, ellos saben que se van a perder, pero pues siguen en lo mismo. Recordemos que los demonios principalmente creen en Dios, ya que ellos tiempo atrás fueron ángeles. Entonces, cuando Satanás se llevó la tercera parte del cielo, fue que ellos pasaron a convertirse en demonios. Los demonios obviamente creen en Dios porque también le temen. Cuando escuchan su nombre, ellos tiemblan. Más sin embargo, ya no hay arrepentimiento para ellos porque ya se cerró su tiempo de gracia. Deuteronomio 29:29 dice la palabra de Dios: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas pertenecen a nosotros. En nuestro estudio, hoy hablaremos acerca de la fe de los demonios, pero también hablaremos acerca de la fe de muchos cristianos. Colocaremos el contraste entre la fe de un ser humano y la fe que profesan los demonios. Si hay diferencia o si la fe de ellos es superior a la fe de los seres humanos. ¿En qué está la diferencia realmente de esta expresión de fe? Que es el tema central en esta hora para compartir con todos ustedes a través de nuestro canal. Analicemos lo que dice Santiago capítulo 2 y el versículo 19. La palabra de Dios dice así: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, pues los demonios creen y tiemblan. La pregunta que tenemos que hacernos automáticamente es: ¿qué creen los demonios? ¿En qué se basa la fe de los demonios? ¿Crees tú que los demonios creen cosas negativas? ¿Creen cosas malas? ¿O qué es realmente lo que ellos creen? ¿Creen cosas positivas? Yo te daré un par de sugerencias, según lo que dice la Biblia de lo que creen los demonios. Por ejemplo, la Biblia dice que los demonios creen que Jesús es el Hijo de Dios. La Biblia menciona que ellos expresaron fe una vez y decidieron proclamar el nombre soberano de Dios. Sin embargo, Jesús los mandó a que se callasen. Los demonios creen en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. También creen que Jesús volverá por segunda vez. En este orden de idea podemos darnos cuenta que si comparamos la fe de los demonios, podríamos decir que es un poco superior a la fe de muchas personas que se dicen ser cristianas. Y te voy a decir por qué. Porque muchos cristianos realmente no creen en lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Algunos cristianos solamente creen en lo que dicen las cartas del apóstol Pablo, las cartas paulinas. Podríamos decir entonces que los demonios tienen una apreciación de fe un poco superior a los seres humanos porque creen en lo que está escrito completamente en este sagrado libro. Algunos cristianos se atreven a especular y a decir cosas diferentes de lo que está escrito en la palabra de Dios. Entonces podríamos hacer una ecuación. Si los demonios pueden creer en lo que está escrito en la palabra de Dios y muchos seres humanos hoy que se dicen ser cristianos no creen en lo que está escrito en la palabra de Dios, podríamos entonces colocarle un punto positivo a los demonios. Pero
¿Es esta fe realmente salvífica, la fe de los demonios? ¿Esta fe puede realmente conducirlos a ellos a ir al cielo y volver de nuevo camino a ese lugar maravilloso? De seguro que no. Y eso es lo que vamos a investigar en esta hora. En esto se basa nuestro estudio. Si esta fe no es suficiente y la fe de los demonios no es salvífica, entonces miraremos qué es realmente lo que significa fe. Bienvenidos. Durante el ministerio de Jesús, la Biblia registra que en 3 ocasiones los demonios quisieron participar en la predicación de Jesús. La Biblia registra que Jesús no estuvo muy de acuerdo con esa decisión y con esa obra que querían hacer ellos. Noten por ejemplo lo que dice el libro de Lucas en el capítulo 4 y el versículo 34. Dice así: yo te conozco. ¿Quién eres? El Santo de Dios. En el libro de Lucas, en el capítulo 4 y el versículo 41 dice: tú eres el Hijo de Dios. Y en Lucas capítulo 8 y el versículo 28, ellos siguen afirmando: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Miren esta declaración tan profunda. Los demonios reconocen que Jesús es el Hijo del Dios Altísimo. Y eso lo mencionábamos hace un momento. Hay muchos cristianos, muchas personas que no creen que Jesús es el Hijo del Dios Altísimo. Y ponen a Jesús en una condición realmente que no vale la pena que gastemos tiempo en ello. La Biblia menciona en el libro de Marcos, en el capítulo 3, y el versículo 11 y el versículo 12, lo siguiente. Mira esta declaración. Y los espíritus inmundos al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Mas él los reprendía mucho. Amigo, ¿te has preguntado alguna vez por qué Jesús reprendía a los demonios cuando declaraban esta manifestación soberana de el carácter de Jesús? Si una de las cosas que Jesús vino a hacer realmente fue mostrarle al mundo que Él era el enviado, el Hijo de Dios, ¿por qué a los demonios no se les permitía esta expresión, este reconocimiento público y que ellos dieran voces, a voz en cuello, de quién era realmente Jesús? Creo que es una pregunta interesante. ¿Por qué Jesús los reprendía? ¿Por qué causa Jesús mandaba que se callasen? ¿Qué era realmente lo que le faltaba a los demonios? ¿Qué era lo que los demonios necesitaban para que su fe fuese una fe positiva y una fe buena? Saben, la Biblia está llena de promesas. Y aunque las promesas bíblicas contrarían nuestro razonamiento, nuestra forma de pensar, nuestra forma de creer, esto es lo que marca la diferencia. Realmente, cuando promete algo, por lo regular, nunca es comprensible a nuestra razón y a nuestra forma de ver las cosas. En el libro de Hebreos, en el capítulo 1 y el versículo 1, la Biblia dice: así que la fe es por el oír, y el oír es por la palabra de Dios. Así que hoy hablaremos acerca de la verdadera fe. La verdadera fe que está basada en promesas extraordinarias de la palabra de Dios. Y quiero que miremos una de estas promesas. Acompáñame por favor a leer Romanos capítulo 6 y el versículo 14. Mira esta promesa y comparemos esta promesa con la realidad de nuestras vidas y la vida de los seres que estamos estudiando. El pecado no tendrá dominio sobre vosotros. Es una promesa contundente. La Biblia afirma que el pecado no tendrá dominio sobre nosotros. Pero ¿es realmente esta palabra comprendida y aceptada realmente en nuestras vidas? No estoy hablando de una carne santificada, una carne que nunca va a pecar. Estoy hablando de lo que está diciendo la Biblia. Estoy hablando de la capacidad de Dios enseñorearse de nuestros cuerpos, de tomar control, de tomar dominio y por medio de su Espíritu hacernos vivir
su vida de santidad. Es a eso lo que la Biblia indica y llama que el pecado no tendrá dominio sobre vosotros o sobre nosotros. La pregunta es, ¿los demonios realmente están dispuestos a dejarse gobernar por Dios? De seguro que no. Profesar una fe en Dios y creer intelectualmente en algo de un hecho histórico, de algo que aconteció, de algo que está a punto de acontecer, no indica y no garantiza para nada la salvación de ningún ser mortal, ni mucho menos de un demonio. Lo que garantiza la salvación y la seguridad de una vida diferente está relacionado en que lo que Dios dice que es capaz de hacer con el ser humano y con cualquier persona es que Dios tiene la capacidad de transformarlo y hacerlo vivir conforme a su imagen y conforme a su santa semejanza. ¿De qué serviría predicar de Dios y al mismo tiempo revelar las obras de un demonio? ¿De qué serviría hablarle a toda nación, tribu, pueblo y lengua acerca de la existencia de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, acerca de doctrinas maravillosas, sin vivir una vida en santidad? Es lo más parecido a la fe de un demonio. Los demonios profesan todas estas creencias, pero no creen que Dios puede transformar y cambiar sus vidas. Es allí donde marca la diferencia entre la fe de un verdadero creyente y la fe de un demonio. Y muchas personas, lastimosamente, terminan pareciendo a tener esta fe, una fe intelectual, una fe que se basa así, bajo hechos de la palabra de Dios, pero sus vidas siguen siendo las mismas. Jesús le dijo a los demonios, callen. Su predicación no me interesa, porque la predicación debe ir acompañada con la santidad, con la gloria de Dios. Hay un pensamiento inspirado que me gusta mucho. Se encuentra en el deseado de todas las gentes. Página 99. Cristo vino para hacernos participantes de la naturaleza divina. Mientras estamos unidos con Él por la fe, el pecado no tendrá dominio sobre nosotros. Una de las razones y las causas por las cuales Jesús vino a la tierra es para que el ser humano pudiese participar de la naturaleza divina, y por medio de esa naturaleza divina, el hombre unido con Él podría alcanzar la victoria sobre el pecado. Los demonios no quieren dejar de pecar. De hecho, les encanta pecar. Y muchas personas que se dicen ser cristianas se encuentran en alguna de estas posiciones, porque hablan de Dios, predican de Dios, pero sus vidas muestran realmente una vida incongruente. No manifiestan la imagen de Dios. Hay un relato en el libro de Génesis, en el capítulo 4 y el versículo 7. Es la historia de Caín. Cuando Dios fue a hablar con Caín, porque conocía el corazón de Caín, Dios le dijo a Caín que el pecado estaba a la puerta, pero que él se enseñorearía de él. En otras palabras, el pecado es un asunto externo, y si el pecado es un asunto externo, Dios dice que se puede enseñorear sobre ese pecado. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué Caín se pierde? ¿Por qué Caín no termina una vida de victoria? Porque finalmente Caín no cree a lo que Dios le está diciendo. La palabra le está diciendo, tú te enseñorearás de él, tú tendrás dominio sobre el pecado. Esa es una palabra poderosa. Es el mismo pensamiento que venimos hablando de Romanos capítulo 6 y versículo 14. El asunto del pecado es un asunto que Dios da poder y victoria para vencer en el nombre de Jesús, cualquier sea el pecado. Esto es lo que marca la diferencia realmente en lo que es fe. La fe verdadera cree que Dios tiene el poder y la capacidad de cumplir lo que Él ha dicho que hará con cada persona que cree en lo que Él ha dicho.
Uno de los trabajos más arduos y especiales de Satanás es contradecir la palabra de Dios. Es decir algo diferente a lo que Dios ha dicho. Por ejemplo, si vemos en Génesis, en el capítulo 3 y el versículo 4, la Biblia dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, sabiendo el bien y el mal. Realmente Dios había dicho que si desobedecían, iban a morir. Pero la propuesta de Satanás es, sencillamente, si desobedeces a la norma, a la ley de Dios, podrás vivir eternamente. Esta es una propuesta que sigue en pie. Siempre lo que Dios dice, Satanás tiende a desmantelarlo o a decirlo de una forma diferente. Y esto hace que muchas personas se confundan y finalmente no terminen creyendo lo que Dios está diciendo en su palabra. Y aquí está el juego, aquí está la confusión y aquí está la forma realmente de la fe que es perturbada y es maltratada por las propuestas de estos espíritus inmundos que no creen lo que Dios dice totalmente y completamente en su palabra. Por eso, esa fe no es una fe salvífica, no es una fe que transforma, no es una fe que cambia, no es una fe que hace que las personas sean diferentes, ni mucho menos los demonios son diferentes. Amigo, cuando Dios llama a Caín en el capítulo 4 y el versículo 7, lo llama para hablar con él, porque Jesús conoce el corazón y el pensamiento de los hombres. Llama a Caín y a Caín le dice: Caín, el pecado está a la puerta, mas tú te enseñorearás de él. Jesús deja claro el principio. El pecado es un asunto externo, pero el ser humano tiene la capacidad de enseñorearse por él, inteligentemente, tomando decisiones en favor de Dios y queriendo hacer la voluntad de Dios. Es el mismo principio que se presenta en Romanos capítulo 6 y el versículo 14. Dios puede darle la facultad y el poder a todo ser que crea realmente en el Evangelio. Cuando una persona cree en el Evangelio tiene la capacidad de transformar y cambiar su vida completamente. El drogadicto puede dejar las drogas por el poder del Evangelio. La prostituta puede dejar de prostituir su cuerpo, ahora vivir una vida en santidad y en castidad. El ladrón deja de robar. La persona que es promiscua deja de ser promiscuo. Empieza a experimentar una vida diferente, una vida interna, llena de poder y de gracia por el Evangelio de Cristo. El creyente cree eso y tiene la facultad y el poder de Dios para vivir una vida realmente en santidad. Amigo, el propósito del Evangelio es que usted y yo podamos ejercitar esa fe que cambia y que transforma y que da poder para vivir una vida cual nunca antes tú has podido vivir por la influencia y el poder de Cristo en tu corazón. La persona que está dispuesta a creer lo que yo estoy acabando de mencionar, de seguro que entrará en una dimensión cual nunca en su vida ha experimentado y será producto de una transformación y una renovación maravillosa. La gracia de Dios se derramará en ti y tú y yo revelaremos al universo que el Evangelio sí tiene poder, que cambia y transforma vida. Si este es tu deseo y quieres participar de una fe verdadera, esperamos en Cristo Jesús que te puedas unir con nosotros y juntos podamos experimentar victoria sobre el pecado y vivir para la gloria de Dios. ¿Quieres acompañarme en esta oración? Oremos juntos. Amado Dios que estás en los cielos, te damos gracias porque el Evangelio tiene poder y poder que transforma. Necesitamos creer y necesitamos que aumentes nuestra fe.
Esperamos, Señor, que tú nos puedas dar esa fe verdadera. Queremos predicar de tu nombre, pero queremos hacerlo bajo la influencia y el poder transformador de Cristo Jesús. Oramos en el santo nombre de Jesús y damos gracias. Amén.